Estoy compartiendo pantalla según creo, y si no, me avisan y comparto. Ya, ¿qué decía la tarea? Bueno, la tarea era prácticamente solo la pregunta 1. La ¿No otra está son compartiendo bonos. la pantalla, Ah, profe? no, estoy compartiendo, ya. Ah. Profe, Sí. una cosa sobre los videos no se pueden ver. Los videos de Ya. clase. Sí, hay una especie de problema. Ni siquiera yo los puedo ver. Sale una, no me acuerdo el mensaje exacto, pero que he alcanzado el límite de... Sí, como que expiró. Yo hablé con unos consejeros virtuales y, bueno, creo que eran bots, pero me dijeron que la única opción es ir al Teams, descargarlos a su equipo y verlos. ¿Sí? En el Teams los pueden encontrar. Esa es la única opción por ahora. Sí. Bueno, eso ahí me comentan si pueden verlos de esa manera. Si no, ya voy a tener que contactarme y ver qué otra opción se puede hacer. Ya, el último ejercicio es, bueno, en la primera parte piden las secciones, que son como cortes que se le hacen con ciertos planos, y en la parte D se pide hacer un esbozo de la superficie. ¿Sí? Bueno, es simplemente la superficie, tratar de dibujarla lo más parecido posible. ¿Sí? Las preguntas que tienen más peso son A, B y C, pero para completar el problema tienen que hacer también la D. Y como les digo ahí, pueden ayudarse con GeoGebra o si son muy malos para dibujar, pueden sacar una captura de pantalla al GeoGebra. Les voy a mostrar el GeoGebra. Voy a dibujar una superficie que no es la que pide el programa. O sea, que no es la que pide la tarea. Ya, ahí está. Ahí está el programa. Ahí están los ejes. El rojo es el X, el verde es el Y y el azul es el Z. Entonces, por ejemplo, Z igual X cuadrado más Y cuadrado. Lo habíamos dibujado en alguna clase. Queda esa figura. Entonces ahí pueden copiar la figura a mano alzada o agregarlo, ¿sí? La parte D en realidad no va a tener muchos puntos, pero es como para tener el trabajo más completo. Si no todos dibujan bien en el 3D, pero al menos voy a evaluar que por lo menos sepan usar este programa. Y les va a Profe, ayudar harto a lo largo del curso. ¿Sí? mire, yo tengo dudas con la tarea, en el sentido de que, o sea, yo la hice, pero realmente no sé si estará bien lo que estoy haciendo. Lo que pasa es que, ya, por ejemplo, en el B me dice que encuentre las secciones. Yo me guié por unos ejercicios de secciones que usted hizo en una clase, ¿Ya? que de hecho está como hecho que dice método de las secciones. Y me dice que encuentre las secciones de z igual x cuadrado más 4y cuadrado, haciendo x igual c o y igual c. O sea que lo que hizo usted fue prácticamente hacer la b y la c, las dos en una. Yo me guié con Claro. lo que hizo usted, igualando el x igual a 1, a 2, a 3, y después el y igual a 1, 2, 3, y lo reemplacé en las fórmulas de z. Y después ¿Sí? eso tengo que graficarlo. Claro, el A hay que graficarlo, bueno, identificar, a ver, hay que graficarlo y mencionar el lugar geométrico que corresponde, ¿sí? Por No, ejemplo, no, a pero veces van eso a es el crear A, eso es el A. Lo que pasa es elipses. que la A es la que no entendí, porque dice que Ya. tengo que describir las curvas de nivel. Estuve buscando y no encontré nada así como que describe una curva como de nivel. De hecho, lo busqué hasta en YouTube y ni Julio Profe me pudo echarme una mano. Ya, a ver, vamos a ver un poco qué se puede hacer. A ver, le voy a dar alguna pista, a ver. Ah, desapareció la... Ya, ahí está el lápiz. Ya, la A es similar, hay que reemplazar el Z en ese caso. El Z hay que reemplazarlo por 1, 2 y 3. ¿Sí? Por ejemplo, si el Z es 1, aquí quedaría... Uy, la pizarra no está funcionando, a ver.
aquí quedaría 1 igual a raíz de x cuadrado más y al cuadrado. Ya queda esa figura, el conjunto, entonces uno dibujaría el conjunto de puntos que cumple eso. Elevo al cuadrado, por ejemplo, y ahí se me queda una figura conocida que es una elipse, ¿no? Claro, Claro. Ahí no sé por qué está fallando el... no se Ya, entiende. sí. Ahí queda una elipse donde el ancho máximo es 1 y el alto máximo es 2. ¿Sí? La sección, el A es 1 y si se recuerda la fórmula de elipse, el A es 1 y el B es 2. ¿Sí? Ahí tengo 2 al cuadrado, que es el 4. Ya, entonces ahí quedaría una elipse que tiene tales medidas. ¿Sí? Entonces ahí uno la dibuja, por ejemplo la primera quedaría así. Si quieren ocupan el GeoGebra, pero sería 1 y 2. ¿Sí? Eso dibujado en el plano XY. Y entonces ahí les di cómo se hacía la parte C igual 1. Las otras se hacen similar, solamente que hay que acomodar esto, ¿cierto? Porque aquí va a quedar igual a Raíz de 4. 2, raíz de 3, ¿o no? Claro. Pero aquí recuerden que la elipse siempre tiene que quedar de esta manera. Pues. 1 igual a x cuadrado partido por a cuadrado, más y cuadrado partido por b cuadrado. Hay que revisar la fórmula elipse y todo eso. Entonces aquí tengo un 4, tengo que dividir todo por 4 para que me quede un 1 y lograr escribirlo de esa forma para identificar el A y el B y poder dibujarlo, o si quieren ocupar un programa, pero por lo menos me gustaría que hicieran un dibujo en las tres primeras, ya en la última que es 3D, ahí ya se complica más, lo hacen con un programa si quieren, o lo hacen a mano alzada si tienen un poco de, o sea, saben dibujar bien. Entonces esa es la idea de la 1. Profe, y cuando usted pide dibujarla en el plano X menos Y, ¿es solamente ese cuadrante nomás que quiere que dibujemos? Claro, hay que dibujarlo aquí, por ejemplo, la primera elipse, ya yo hago la primera, bueno, ahí está dibujado, es exactamente eso. Y después dibujan la otra elipse ahí mismo. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos dan puras elipses. El dibujo sería así. Aquí ponen C igual 1. Para la más pequeña, por ejemplo, supongamos que van creciendo las elipses a medida que crece el C. Después ponen C2 y C3. C igual a 3. Indicando aquí los anchos y los largos. ¿Sí? Esa es como la idea. Y en el punto de las secciones tengo que hacer como lo mismo, o sea, tengo que guiarme por el método de las secciones y una vez que tenga ya la fórmula tengo que hacerlo como, tengo que hacer un gráfico igual parecido a este, pero con Z y con Claro, XZ. hace lo mismo, pero por ejemplo el B quedaría, cuando es X igual a C, se dibuja en el plano YZ. Sería así. Ah, o sea que no es necesario poner así como los tres ejes, solamente No, indicando cuál eje es cuál. esto solo se dibuja en esos planos. Claro, el primero en el plano XY, el otro en el YZ y el tercero en el plano XZ. Sí, esa sería la idea. Y las otras preguntas creo que son sencillas. Hicimos algo parecido, ¿cierto? Los bonus, cada uno va a dar 5 décimas. Así que si tienen un 6 y hacen bien los bonus, tienen un 7. Ya, entonces vamos a borrar esto. Ya, y volvemos entonces al... Vamos a comenzar entonces con derivadas parciales. ¿Sí? Son un nuevo tipo de derivadas que vamos a tener. ¿Sí? Hoy día vamos a ver derivadas parciales y derivadas iteradas. De orden superior le llaman también. Ya, entonces eso es lo que vamos a necesitar ahora. Ya, entonces recordemos que estamos viendo funciones que van de el plano a los reales. Bueno, y también funciones que van del espacio a los reales. Entonces aquí las variables son x, y.
Y aquí las variables son x, y, z. ¿Sí? Y bueno, cualquier función que se les ocurra, ¿sí? Por darle una fórmula. Aquí podría ser 2x menos y al cuadrado. Ahí tienen dos ejemplos. Con ese tipo de ¿Eso estamos funciones hablando estamos... de derivadas parciales o no? Ah, no, ahí solamente estoy mencionando las funciones con que vamos a trabajar. Ah, ya, ok. Y vamos a partir con las de dos variables primero. Ya, entonces, bueno, primero vamos a ver la definición estricta de derivadas parciales, como, al igual que tenía una cierta definición de las derivadas con límite, pero uno al principio calcula algunas derivadas con límite, pero después la ocupa simplemente la fórmula. Entonces, bueno, esto lo vamos a ocupar solo al principio. Estas son la definición de derivada parcial. Entonces, partamos con una función de dos variables, ¿sí? Con cierto dominio D y un punto en el dominio, ¿sí? Aquí mejor le vamos a poner X e Y nomás. Entonces tenemos un punto del plano que pertenece al dominio de la función. Entonces la derivada parcial de f respecto a x se define de esta manera. Bueno, a la izquierda pueden ver cómo se escribe. ¿Sí? Esa es la notación de la derivada parcial de f respecto a x. Ya, entonces, de esta manera se calcula el límite de h tiende a 0 de f evaluado en x más h, y, menos f de x, y. Todo eso partido por h. ¿Cuál era la definición de límite en el caso de una variable? Ahí esa parte no estaba. Y esto tampoco, esta era la definición de límite en una sola variable. Bueno, esta nueva definición que en dos variables, la derivada parcial respecto a x se calcula así. Fíjense que solo cambia, estamos moviendo la coordenada de x. Estamos haciendo esa diferencia. En el caso de la derivada parcial respecto a y, bueno, ahí volví a poner respecto a x, es respecto a y. Bueno, esa es la notación con que se escribe, y es igual al límite de h tiende a 0 de f de x, y más h, menos f de x, y. Bueno, les adelanto más o menos de qué se trata esto. ¿Sí? Ahora les voy a adelantar, antes de mencionar esto, a veces se usa esta notación. En vez de escribir de f a de x, se escribe simplemente f sub x. En algún momento del curso vamos a ocupar esa notación porque va a ser más cómoda, es más fácil escribirlo de la izquierda que lo de la derecha. Pero por ahora, esta es la notación más típica, la notación de Leibniz, que es como la misma notación de la derivada, solamente que estas son unas d medias curvas. Están como curvas hacia atrás. Y entonces una leve idea de qué significa esto. Sí, esto, cada una de esas dos son unas especies de dependientes. Cuando uno tenía una función de una sola variable, la derivada f' de x o de a, si estamos viendo un punto a, f' de a, ¿cuál era la interpretación que tenía? Eso era la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? Era la pendiente, o sea, uno escribe la ecuación de esta recta. ¿Sí? Recuerden que eso es i igual a mx por a más n, una manera de escribirla. Esto corresponde a la pendiente, ese es el significado que tiene. ¿Sí? Ahí está el punto A y este es f de a. Ya. Ahora aquí lo que tenemos nosotros,
nuestras funciones de dos variables, recuerden como vimos en la clase pasada, se pueden representar mediante superficies. ¿Sí? Por ejemplo, cosas así. Entonces las derivadas parciales van a representar, supongamos estamos calculando ahora en ese punto, una punta para allá y otra punta para acá. Ahora en vez de tener una recta tangente vamos a tener un plano tangente. Esa es como la idea. ¿Sí? Aquí teníamos una recta tangente en una dimensión. Ahora vamos a tener un plano tangente y estas flechas de acá son las derivadas parciales de f de x evaluadas en el punto. Esa es la idea. Por ahora, más adelante vamos a ver esto, pero es como para que sepan para dónde va encaminado. Sí. Entonces aquí, en el lado derecho, la función tenía un máximo cuando la derivada era 0, cuando esto queda horizontal, por ejemplo. Aquí esta función va a tener un máximo cuando el plano sea horizontal, digamos, ¿sí? Imagínense la parte más alta de esto va a tener un plano que es paralelo al piso, ¿sí? Imagínense una función así en el espacio que se representa con una superficie. El punto más alto va a ser un plano donde el plano lo toca horizontalmente. Y cuando está chueco, todavía falta por subir. Cuando está así, es el punto máximo. Entonces va a ser la misma idea que con la recta, solamente que ahora con un plano. Y se complica un poquito ahora, pero va a ser esa la idea de lo que vamos a hacer más adelante. Vamos a maximizar funciones y cosas por el estilo. Ya, ¿y cómo se calculan las derivadas parciales? Vamos a calcular una por definición, pero después las vamos a calcular solamente usando fórmulas. ¿Sí? La única idea, les adelanto, es cuando quiero calcular la derivada parcial de f respecto a x, tengo que pensar que y es constante y ocupar la fórmula de derivada común y corriente. Por ejemplo, aquí hay un pequeño ejemplo que lo vamos a hacer por definición, con la definición que estaba ahí. Pero antes de hacerla por definición, vamos a hacerlo con lo que les mencioné de que la derivada parcial respecto a x va a ser derivar esto imaginando que el y es una constante. ¿Sí? Entonces voy a poner aquí, voy a dejar escrito lo que tengo que poner. ¿Cuál es la derivada de esta función de acá respecto a x? Suponiendo que el y es una constante. ¿Alguien me podría decir? ¿Cómo dijo, profe? Imagínense esta función de aquí, x cuadrado por y. Y yo la quiero derivar respecto a x. Me imagino que el y es una constante. ¿Cuánto me daría? Sacar el límite de h cuando tiende a 0 de la función de a de Sí. x cuadrado más h, ¿no? No, sí, no sé, vamos a ocupar esa fórmula, pero antes de eso vamos a ver a qué es lo que tenemos que llegar. Si lo quiere derivar con respecto a x, le va a quedar 2x. 2x, Claro, 2x sí, por y, ¿verdad? le va a quedar 2x por y. Claro, a eso vamos a llegar usando la definición, pero me estoy adelantando y después lo que ustedes van a hacer es simplemente imaginar que el y es constante y derivar respecto a x. ¿Y qué sería la derivada parcial de f respecto a y? Ahora estoy derivando esto respecto a y. Me imagino que el x cuadrado es constante. Le va a quedar solamente... Le va a quedar la constante por y, o sea, por 1. Claro, la constante que es el x cuadrado Exacto. por 1. Ya. A eso tenemos que llegar, es para saber a qué es lo que tenemos que llegar. Pero esa es la manera de derivar. Dejo una constante, o sea, de calcular las derivadas parciales. Dejo constante una de las variables y derivo respecto a la otra. Ya, pero hagámoslo por definición. Una sola vez lo vamos a hacer así. Tal vez en alguna tarea, pero solamente una vez lo vamos a hacer de esta manera. Entonces, el límite de h tiende a 0. Voy a escribir la definición primero. Ya estamos calculando la derivada parcial de f respecto a x primero.
Ya, entonces, primero escribo la definición para que, no creo que se la aprendan inmediatamente. Entonces aquí era f de x más h, y menos f de x, y. Entonces dividido por h. Ya, esa es solamente la definición. Ahora vamos a reemplazar en la fórmula. La fórmula de f de x, y. Ya, entonces, ¿qué es lo que es f de x más h, y? Bueno, aquí en todas las apariciones de x, yo tengo que reemplazar por x más h. ¿Sí? Antes tenía x, ahora tengo x más h. ¿Sí? Es como cuando uno tiene, por ejemplo, este otro ejemplo, f de x igual a x cuadrado, entonces f de x más h es igual a x más h al cuadrado. Aquí lo mismo, solo que es una función de dos variables. Ya, entonces, primero esta parte, queda x más h al cuadrado, el y sigue tal cual, por y. Y ahí reemplacé todas las apariciones de x por x más h. Menos, ahí dice f de x, y, o sea, no, es la fórmula común y corriente, que en este caso es x cuadrado por y. Y todo eso va dividido por h. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces ahí reemplazamos, evaluamos en x más h, y. Ya, entonces desarrollemos eso. Ya, voy a desarrollar ese cuadrado. Queda x cuadrado más 2xh, o 2xh, más h al cuadrado por y menos x cuadrado y. ¿Ya? Entonces saqué el cuadrado. Ahora voy a multiplicar acá. Ahí uso regla de cadena, ¿cierto? ¿O No, no? ahí el teorema del binomio. Ah, ya, ok, Eleva- ok, ok. solamente elevado al cuadrado, sí. Ya, ok. Ya, entonces ahora voy a multiplicar. El y por el x cuadrado queda x cuadrado y. El y por el 2xh. Ya, más h cuadrado y. Menos x cuadrado y. Ya, entonces ahí, como siempre, hay que fijarse si se va algún término. En este caso se nos va S con S, tiene el signo cambiado. Y abajo tiene que ir con el H. Ya, entonces ahora me quedaron solamente esos dos términos. El 2xhi y el h cuadrado y. Y se pueden factorizar por h. Y por y también. ¿Sí? Pero lo importante es factorizar por h para poder eliminar el h que está abajo. Ya, entonces queda 2xi más un solo h por i y solamente eso. Ya, entonces ahí quedó factorizado por h arriba, de manera que ahora voy a simplificar los h. Entonces queda el límite de 2xi más h por i. H tiende a 0. Ya, entonces el primer término no depende de h, por lo tanto aplico límite acá y límite acá. ¿Sí? Son dos términos por separado. Entonces el primero me da 2xi y el segundo, recuerden, el i está fijo, cuando el h tiende a 0, esto se va
a ir a 0. Eso se va a 0. Y por lo tanto queda solamente 2xy, que era lo que teníamos ahí arriba. ¿Sí? Y de la misma manera, pero ahora modificando el y, se calcula la derivada parcial de f respecto a y. Entonces primero escribo la definición. Esto es el límite de f de x, y más h menos f de x, y. Ya, ahí está la función, era x cuadrado y. La voy a dejar escrita un poquito más abajo para que lo recuerden. La fórmula de f es esta. Ya, ¿cómo queda entonces el primer término? O sea, el f... Un poco aquí, se me pasó esto. ¿Cómo queda el primer término? F de x, y más h, ¿qué es lo que sería eso? Se le cortó, profe. ¿Qué dijo? Ah, ya está preguntando que... Ya, esto está separado en dos partes, ¿sí? Sí. Una es la parte simple, que es f de x, y, que simplemente copiar el Ya. x cuadrado y, ¿sí? Esa parte. Y ahora esa, que iría acá, que es lo que tenemos que escribir. ¿Sí? Estamos calculando f de x, y más h. Ahí lo que estamos... tengo que reemplazar el y por un y más h. Ujú. Me va a Entonces, quedar ¿qué? I más H cuadrado por X, ¿no? O lo mismo que lo Bueno, escriba. no, porque ahora cambió la cosa. Estamos calculando la otra derivada parcial y estoy cambiando el i por el i más h. Así que ahora ese es el que va a modificarse, el i. Ah, sí, el X Quedaría sigue así, cuadrado. claro. Hay que tener cuidado con eso. Entonces queda x cuadrado por i más h. Entonces aquí queda el límite de h tiende a 0. Voy a nuevamente desarrollar ese producto porque se van a ir cosas. Queda x cuadrado y más x cuadrado h menos x cuadrado y. Todo eso partido por h. Y ahora puedo eliminar el x cuadrado y con su término semejante, pero con signo cambiado. X cuadrado, o sea, menos x cuadrado y. Entonces, arriba solamente quedó x cuadrado por h. Y ahora arriba quedó factorizado por h y abajo también. Puedo simplificar. Y me va a quedar simplemente el límite de x cuadrado cuando h tiende a 0. Eso no depende de h, por lo tanto, es como que fuera una constante. Eso es x cuadrado. ¿Sí? Ahí tiene un ejemplo de cómo calcular por definición un límite. O sea, una derivada parcial, usando límite. Que ahí llegamos a x cuadrado, que era lo que teníamos que llegar. ¿Sí? Entonces esa va a ser la idea a partir de ahora. No lo vamos a hacer por definición. No es lo mejor. ¿Sí? Vamos a hacerlo dejando fijo una de las variables y derivando respecto a la otra. Si calculo la derivada parcial de f respecto a x, dejo fija la y derivo respecto a x. Y al revés, si estoy calculando la derivada parcial de f respecto a y,
dejo fija la x y derivo respecto a y. Ya, entonces vamos a pasar ahora a olvidarnos un poco de los límites por definición, que son un poquito engorrosos y mucho más complicados que calcularlos simplemente de esta forma. Entonces ahí en verde lo que está escrito es lo que les dije en palabras. No sé si esto complica más a lo mejor, pero aquí lo que estoy diciendo en la primera línea, que me imagino que f de x, y es una función que depende solo de x, que es lo mismo que decir que el y es fijo. ¿Sí? Me imagino que es una función que depende solo de x, y por lo tanto derivo la derivada respecto a x coincide con la derivada parcial de f respecto a x. Y de la misma manera, si yo ahora me imagino que mi f de x, y es una función de y nomás, o sea, estoy asumiendo que el x es constante, entonces al derivar esto respecto a y, obtengo exactamente la derivada parcial respecto a y. Eso no es más escrito matemáticamente lo que les dije en palabras. Y que vamos a reforzar nuevamente con este ejemplo que está acá. Ya, ¿qué pide este problema? Ya me da una fórmula para f de x, y. Sí, lo vamos a simplificar un poco para que alcancemos a hacerlo completo. ¿Sí? Después nos complicamos más. Voy a dejar x y nomás ahí. Ya, tengo f de x, y. Tiene esa fórmula. Me piden encontrar la fórmula para la derivada de f respecto a x y la fórmula de la derivada de f respecto a y. ¿Sí? Eso me piden en la parte B. ¿Y qué piden en la parte C? Las funciones, las derivadas parciales encontradas anteriormente las tengo que evaluar en dos puntos. ¿Sí? La derivada parcial de f respecto a x me piden evaluarla en 1,2 y la derivada parcial de f respecto a y me piden evaluarla en menos 1,3. ¿Sí? La derivada parcial, tal como se vio en la página anterior, vamos a ponerlo de nuevo. Ya, aquí, por ejemplo, aquí calculamos la derivada parcial de f respecto a x y nos dio 2xy. Eso es una función de dos variables, ¿sí? Depende de x y de y, tal como lo da a entender aquí la definición. ¿Sí? En negro escribí el nombre de la función y aquí las variables. ¿Sí? Esta es una nueva función que se puede evaluar en x y en y. Lo mismo para la función de derivada parcial de f respecto a x. Esa función se puede evaluar en x y en y. Ya, entonces, volviendo al problema, nos piden encontrar la fórmula para esas dos funciones, que es simplemente derivar, en la primera tengo que derivar respecto a x, asumiendo que el y es constante, y para encontrar la fórmula de la segunda función, tenemos que derivar respecto a y, asumiendo que el x es una constante. ¿Sí? Una vez que tengo esa fórmula, en la parte B tengo que evaluar. Ya, entonces, voy a ir calculando la derivada parcial de f respecto a x. Entonces, esta función está compuesta por tres términos, vamos a ir derivando uno por uno. Ya, el primero. Estoy derivando, claro, estoy derivando x cubo respecto a x, 3x cuadrado. Más, ahora esto respecto a x. Bueno, eso es constante, lo que subrayé. ¿Sí? Estoy derivando, lo voy a escribir de esta manera, pero es lo mismo. Esa es la constante multiplicada por x cuadrado.
¿Cómo se derivaba una constante por x cuadrado? Simplemente derivo el x cuadrado. Que sería 2x. Y lo multiplico por la constante. Por ejemplo, si tuviera... solamente, para que se vea que es una constante, voy a dejar un número nomás. Supongamos tengo 3x cuadrado. ¿Cuál es la derivada de eso? Es 3 por la derivada de x cuadrado. Lo cual da finalmente 6x. Aquí la misma idea, solo que ahora mis constantes permiten letras. ¿Sí? No van a ser simples números, van a ser letras en este caso. Entonces, queda 3y cubo, que es la constante, por la derivada de x cuadrado, que es 2x. Menos, ahí la misma situación, la derivada de x por y, la y es una constante, así que solamente derivo x y lo multiplico por y. La derivada de x es 1. Así que me queda y por 1. Ya, bueno, finalmente la fórmula, ya la calculamos casi. La fórmula para la derivada parcial va a ser 3x cuadrado, solamente falta acomodar un poco esto del medio, más 3 por 2, 6, x y el cubo, menos y. Esa es la fórmula de la derivada de f respecto a x. Y aquí si quieren le ponen x, y para decir que es una función que depende de x, y. Esa es la manera resumida de escribirla. Es como que yo pusiera f igual x cuadrado más y cuadrado. En realidad no se escribe así, uno tiene que poner... Profe, ¿Sí? una consulta respecto al término que está al medio, que usted lo hizo así como multiplicar el 3y al cubo por el 2x. ¿No era más fácil derivar el 3x cuadrado y dejarle el y al lado nomás? Exacto. Claro, sí, toda la razón. Sí. Claro, yo traté de hacerlo de esta manera, poniendo a por x cuadrado, ¿sí? Y el a identificándolo con el 3 por y cubo. Pero si se le hace más sencillo pensarlo de la otra manera, está bien, sí, se puede hacer así. Ya, entonces ahí encontramos la fórmula de la derivada de f respecto a x. Falta la derivada de f respecto a y. Si lo vamos a dejar así escrito mientras tanto. Ya. Ahí no sé si se alcanza a ver, si no se alcanza lo agrandamos. ¿Cuánto sería la derivada del primer término? ¿Sí? Ahora volvemos a f, la vamos a derivar ahora respecto a y. ¿Cuánto da la derivada del primer término? Constante. Es constante. Pues. Es constante, sí. No le escuché muy bien, pero alguien dijo constante. Sí, como es constante respecto a y, la derivada de x cubo va a ser 0. Ya, ahora tengo que derivar, voy a hacer un zoom ahí un poquito, tengo que derivar el segundo término respecto a y. Ese lo puedo hacer así como directo, poner, ¿cómo se dice? Se supone que el término es 3x cuadrado y tercio, ¿sí? O sea, y cubo, Y cubo, ¿cierto? claro. Sí, O sea, lo puedo poner como 9x cuadrado y cuadrado. claro, exactamente. Sí, sí, porque el 3x cuadrado es constante, va a quedar ahí. Ahora derivo el y cubo. Al derivarlo me va a salir un 3 que va a multiplicar al otro 3, me da un 9. Y el y va a disminuir un grado, o sea, va a quedar y cuadrado. ¿Sí? Pueden hacerlo directo. ¿Sí? Ya, entonces, bueno, aquí lo voy a escribir de todas maneras así. Primero dejo la constante, ahí para que
Hay una segunda forma de verlo. Y derivo respecto, el y cubo me queda 3 y al cuadrado. ¿Sí? Y eso entonces va a dar 9x cuadrado y cuadrado. Y el último, el más simple, derivo respecto a y menos xy y me da menos x, ¿cierto? Sí. Sí. Entonces esa es la fórmula para la derivada parcial de f respecto a y. Ya, entonces ahí tenemos las dos fórmulas. Ya, eso termina la parte A y la parte B simplemente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos piden evaluar esa función. Ya sabemos evaluar funciones, esta tiene un nombre extraño, ¿sí? Se escribe de f de x, pero es una función simplemente que tengo que evaluar en 1,2. Ya, ¿cómo va a quedar la derivada de f? Entonces estamos haciendo la parte B ahora. Voy a evaluar la derivada de f respecto a x en 1,2. Entonces el x lo reemplazo por un 1 y el y por un 2 en la fórmula. Entonces el x, como dijimos, era un 1, me queda 3 por 1 al cuadrado, más 6 por 1 por 2 al cubo, y reemplacé ese y por un 2, menos 2. Ya, ¿cuánto da eso? Aquí 3 por 1 me da 3, 6 por 1, 6, después tengo que multiplicar por 8, da 48, menos 2. 49. ¿Sí? Una vez que calculan eso, les da 49. Y el segundo, ¿sí? Este de acá había que evaluarlo en menos 1,3, si no me equivoco. Sí, menos 1,3. Ya, entonces todos los x los reemplazamos por menos 1 y todos los y por un 3. Ya, entonces aquí menos 1 al cuadrado es 1, 3 al cuadrado es 9, queda 9 por 9, 81, menos 3, 78. Eso vale la función derivada parcial de f respecto a y en menos 1,3. Ya. Profe, ¿Sí? ¿por qué puso menos 3 si no es x es menos 1? Ah, cierto. Voy a arreglarlo ahora. Ya, x es menos 1, entonces en vez del menos 3 que puse ahí, tengo que poner un menos 1. ¿Cierto? Ya, entonces ahí tengo 9 por 9, 81, más 1. Entonces, en realidad el resultado era 82. Sí. Ya, entonces, bueno, esa es la manera de calcular las derivadas parciales. Estos eran ejemplos sencillos, pero ahí uno los va complicando a medida que vamos avanzando. Ahí, por ejemplo, hay un ejercicio. Calcular las derivadas parciales para esa función. F de x, y es igual al logaritmo natural de x partido por y menos 1. Profe, ¿Sí? una consulta. El anterior, cuando usted reemplazó en la derivada de la función con respecto a y, eh,
usted lo que reemplaza es la función de x, y, ¿o no? De x cubo más 3x cuadrado y cubo menos xy, o reemplaza lo que ya sacamos. No, la f de x, y es una cierta función llamada f, y la derivada parcial respecto a x es otra función nueva. Usted reemplazó la derivada parcial. Claro, ahí la evaluamos, la derivada parcial. Sí, aquí, bueno, y aquí les decía que hay un ejercicio de calcular derivada parcial donde podrían toparse con la regla de la cadena. No es necesario tampoco usar la regla de la cadena. Entonces, bueno, vamos a hacer un poco alguna idea de cómo partir esto. ¿Alguna sugerencia para simplificar un poco algo? Bueno, así como está, vamos a calcular la derivada respecto a x. Así tal cual está la función. La derivada parcial respecto a x viene dado por lo siguiente. Ya, ¿cuál era la derivada del logaritmo? Aquí tenemos que usar la regla de la cadena. Tengo el logaritmo evaluado en algo. ¿Era 1 partido en x o no? Claro, 1 partido en x. Pero en este caso x es todo eso que está dentro. Sí. Claro, queda 1 partido por x, que en este caso x es en realidad x partido por y menos 1. Y usando la regla de la cadena tengo que multiplicar por la derivada de lo que está dentro. ¿Cuánto es la derivada de lo que está dentro? O sea, lo que está dentro, para escribirlo un poco mejor, eso es lo mismo que 1 partido por y menos 1 por x. ¿Sí? Ya, entonces, bueno, y quiero derivarlo respecto a x. Entonces, el 1 partido por y menos 1 es solamente una constante. ¿Sí? Esto es una constante. Por lo tanto, derivo el x, así que la derivada va a ser 1 partido por y menos 1. ¿Sí? La derivada de eso que está ahí respecto a x es 1 partido por y menos 1. Ya, ¿y qué queda aquí? Bueno, si uno divide 1 partido en x menos 1, esto es lo mismo que el recíproco de x partido por y menos 1. Si yo reordeno esto, o si quieren hacer la técnica de multiplicar los extremos y los medios, entonces queda y menos 1 por el 1 de arriba, queda y menos 1. Y ese x del medio, con el 1 del medio, me queda x. Ahí reordenamos esto. Y aquí queda 1 partido por y menos 1. Puedo simplificar los y menos 1. Está todo multiplicando aquí. Y ahí va a quedar 1 partido por x. Ahí tuvimos que usar la regla de la cadena. ¿Sí? Entonces repito los pasos. Derivamos el logaritmo primero, que es la función que manda ahí. La derivada del logaritmo es 1 partido por lo que tiene adentro, multiplicado por la derivada de lo que tiene adentro, la regla de la cadena. ¿Sí? La derivada del logaritmo está aquí, 1 partido por x partido por y menos 1.
por la derivada de esto respecto a x, que es 1 partido en i menos 1. Después lo manipulamos algebraicamente para poder simplificar y llegamos al resultado de 1 partido en x. ¿Sí? Bueno, había una manera más fácil de hacer esto. Recordemos las propiedades del logaritmo. El logaritmo de una división se puede escribir como una recta de logaritmo. ¿Sí? Podría escribirlo así. Entonces, en vez de derivar esta función, puedo derivarla de la derecha. Y esa de la derecha es más fácil. ¿Sí? Porque separo el x de las y, ya no me tengo que preocupar de que una es constante y la otra no. Ahí tengo dos funciones separadas, una que depende de y otra de x. Ya, a ver dónde ponemos esto para que alcancemos a verlo. Esto lo voy a poner aquí abajo. Ya, ahí para alcanzar a verlo. Ya, entonces vamos a derivar. Bueno, vamos a derivar nuevamente respecto a x, pero ahora con la expresión de abajo. Obviamente vamos a llegar a lo mismo. Entonces ahora tenemos dos términos. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de x? 1 partido por x. Ahora, ¿cuál es la derivada respecto a x de menos logaritmo natural de i menos 1? Bueno, partido en i menos x. Está derivando con respecto a x, ¿cierto? Claro, 0. claro, sí, tenía que ser 0. Sí, si lo hacían de esa manera, no, pero no iba a funcionar. Claro, sería 1 partido por i menos 1 por la derivada de i menos 1 respecto a x, pero eso es 0. Pero también se puede pensar así, esto no depende de x, por lo tanto si lo derivo, me da 0. Así que bueno, teníamos que llegar nuevamente a 1 partido por x, solamente lo calculamos de dos maneras distintas. En una ocupamos la regla de la cadena, en otra ocupamos una propiedad del logaritmo que puede separarse en dos partes. Ya, y ahora sí lo que nos falta es calcular la derivada respecto a y. Obviamente vamos a ocupar la expresión más simple, que es la de abajo. Ahí ustedes pueden también tratar de calcularlo con la de arriba, pero ahí se complica un poco la cosa. Ya, entonces ahora pasa lo contrario. El x es constante, así que a la hora de derivar ese primer término, me va a dar 0 menos. ¿Cuánto es la derivada de logaritmo natural de i menos 1 respecto a i ahora? Ahora sí que es 1 partido por i menos 1. Bueno, y de acuerdo a la regla de cadena, multiplico por la derivada de i menos 1, pero eso es 1. ¿Sí? Entonces aquí me queda menos 1 partido por i menos 1. ¿Sí? Entonces ahí les recomiendo ejercitar las derivadas. Ya pronto voy a hacer una guía de este tema. Y también están los libros de la bibliografía. Y bueno, y si necesitan les puedo recomendar unos más. Ahí voy a ver si les puedo subir algo al Teams para que tengan material, o sea, libros más que nada. Aunque en la biblioteca pueden encontrar varios y en particular están los dos de la bibliografía. Entonces vamos ya, entonces vamos a pasar a lo siguiente. Y con esto terminamos por hoy.
derivadas parciales de orden superior, o derivadas iteradas, como le puse ahí entre paréntesis. Iteradas que se repite, se vuelve a calcular la derivada. ¿Sí? Como sacar la segunda derivada respecto a x, eso lo han hecho para ver si es máximo y mínimo y cosas por el estilo. Entonces en este curso también vamos a necesitar segundas derivadas, pero ahora van a ser más. Antes era una sola segunda derivada, ahora vamos a tener varias porque tenemos dos variables. Entonces, si f es una función de dos variables, como lo mencioné antes, sus derivadas parciales, que aquí las cito para escribir menos las escribo así. ¿Sí? Está la derivada parcial de f respecto a x, y esa es la derivada parcial de f respecto a y. Ya, si f es una función de dos variables, entonces sus derivadas parciales que están ahí también lo son. ¿Sí? Por lo tanto, como son una función de dos variables, se pueden tratar de volver a calcularle sus derivadas parciales. ¿Sí? Y ahí van a surgir 4 derivadas parciales. Por ejemplo, a la primera yo le puedo calcular la derivada parcial respecto a x nuevamente. O a esa misma función le puedo calcular ahora la derivada respecto a y, que se escribiría así. También a la que derivé respecto a y, a la derivada parcial respecto a y, le puedo calcular la derivada respecto a x ahora. O también le podría querer calcular la derivada respecto a y. Ahí aparecen 4 derivadas parciales. ¿Sí? Y a esas se le llaman las segundas derivadas parciales de f. ¿Sí? Son 4. Y por lo general, las dos del medio son iguales. ¿Sí? Eso va a ser casi un hecho. Hay funciones raras donde eso no pasa, pero la que uno trabaja siempre se comporta más o menos bien. Y va a ocurrir que si derivo primero respecto a x, después respecto a y, va a ser lo mismo que derivar respecto a y y luego respecto a x. Entonces, se podría decir que son prácticamente 3 derivadas segundas, porque hay una que al calcularla en distinto orden sigue dando lo mismo. ¿Sí? Ahí están las definiciones. En la columna izquierda está la manera de escribirlas la notación de Leibniz, que se llama, que es la más típica, y esta es la manera derecha, una manera un poquito más resumida de escribirla. ¿Sí? Aquí a la izquierda volvemos a qué es lo que significa ese símbolo azul. Bueno, para los que, en cálculo 1 ocupaban la otra D, que no era una D curva, eso significaría la segunda derivada de f respecto a x. ¿Sí? Derivo dos veces f respecto a x, lo cual estoy diciendo a la derecha. ¿Sí? Calculo la derivada de f respecto a x y la vuelvo a derivar. ¿Sí? Le aplico la derivada a algo que ya está derivado. Y eso lo resumo como está escrito aquí en azul. El segundo símbolo, ya ese es más nuevo. ¿Sí? Aquí lo único que cambió fue la forma de la d. Y aquí dice la segunda derivada de f, primero derivo respecto a x y después respecto a y. Así se leería esto. ¿Sí? Aquí, como pueden ver, olvídense un poco de eso que está ahí. En el paréntesis me están diciendo que ya tengo derivada f respecto a x y luego le aplico la derivada respecto a y. ¿Sí? Y primero derivo respecto a x, luego respecto a y. A la derecha tengo lo mismo, pero escrito con la otra notación. Aquí lo único malo que si se fijan en la notación, el x y el y, aquí aparece primero el x, después el y, lo que me quiere decir que derivo primero respecto a x y luego respecto a y. Aquí es lo contrario. Aunque eso, como les digo, va a dar lo mismo porque por lo general van a ser iguales las derivadas, así que derivar en distinto orden. Eso por lo general no va a causar ningún problema. Pero aún así, esto se lee al revés. ¿Sí? Aquí el x sale a la izquierda y luego lee a la derecha. Aquí el x sale a la derecha y luego lee a la izquierda. Ya, eso es lo que significa. Y insisto que por lo general van a ser iguales, así que eso no va a causar un problema. Y aquí la misma notación, solo que al revés. ¿Sí? Primero derivo respecto a y, luego respecto a x. Eso significa este símbolo de acá.
Y acá, bueno, este símbolo ya es más conocido, que esto es la segunda derivada de f respecto a y. Y la d curva significa que es parcial, que la función f depende de más de una variable. Ya, eso tenemos entonces. Y calculemos algunas derivadas. Bueno, aquí nos piden calcular todas las segundas derivadas de esa función. Calculemos primero primero que nada necesitamos las primeras derivadas para poder calcular la segunda. Ya, si quieren me van diciendo, ahora que tienen más práctica, me pueden ir diciendo cuáles son las derivadas. Del primer término, x cuadrado y cubo. Está derivando con respecto a x. 2x Claro, y 2x y cubo. cubo. sí, 2x y q, ¿cierto? El y es constante, o sea, y cubo va a ser constante, simplemente derivo el 2x. Claro, en el segundo, tal como dijeron delante, se puede derivar el 2x y dejar el y cuadrado constante, sería 2, ¿cierto? Si derivo 2x me da 2. Y el último queda 3x cuadrado. 3x cuadrado. Ya. Entonces, vamos ahora a calcular la segunda derivada. Ya. Entonces, ahora vamos a calcular el d cuadrado de f de y, o calculemos de x cuadrado primero. ¿Sí? Esto significaba volver a derivar respecto a x. Derivo el primer término entonces respecto a x. ¿Cuánto queda? 2y cubo. Claro, 2y cubo. El segundo término no depende de x, así que queda 0. Cero. Y el tercero, 6x. claro. Entonces la segunda derivada de f respecto a x es 2y más 6x. Ya, entonces calculemos ahora la derivada donde primero calculo la derivada respecto a x, que ya está calculada, y luego la derivada respecto a y. O sea, tengo que derivar esto respecto a y. ¿Cuánto da el primer término? ¿Cuál va a derivar? Lo que ya derivamos. Sí, esto significa primero derivo respecto a x, lo cual ya está hecho arriba, y luego derivo respecto a y. O sea, tengo que derivar esta expresión que subrayé respecto a y. Le queda 2. ¿Cuánto queda? 2x. Ah, no. Pero es lo que. Pero, ¿cuál va a derivar, profe? La derivada de f con esa. Claro, esa ahora Ya, respecto eso a es lo y. que va a derivar. Ya, ok. Sí. Entonces le queda 6x cuadrado. 6x. 6x cuadrado. Claro, Sí, eso, sí, ahora 6x estamos derivando cuadrado. esto respecto a y. Y ahora derivo esto respecto a y, eso es más sencillo, Menos ¿cierto? 4y. Claro, menos 4y. Y el Más último 0. da 0, ¿verdad? Sí. Claro, esa es la manera de sacar segunda derivada. Simplemente hay que saber qué significa este símbolo. Este símbolo significa derivo primero respecto a x y después respecto a y. Oye, ¿no se puede usar la notación de f' y f2'? No, esa se puede usar solamente cuando se depende de una sola variable. Ya. Vale. Claro, aquí se podría usar la notación así, que vendría a ser como la más resumida, pero no, primas aquí no se puede ninguna notación prima porque eso es para una sola variable. Sí. Ya, eso. Pues. Y voy a dejar calculada la derivada parcial de f respecto a y, y ustedes terminan de calcular las otras dos que nos pedían. Hasta el momento aquí calculamos esa y esa, pero son 4. La derivada parcial de
de f primero respecto a y respecto a x debería darle lo mismo. Sí, recuerden que le dije que siempre les va a dar lo mismo. Son casos muy extraños donde no da lo mismo. Entonces, derivamos esto respecto a y primero. Queda 3x cuadrado y cuadrado, ¿verdad? Derivo solamente el y cubo. Hacemos lo mismo con el segundo término. Derivo solo el y cuadrado, me queda 2y. Con el otro 2, me queda 4y o 4xy. Y el último término no depende de y, por lo tanto va a dar 0. ¿Ya? Entonces ahí, ahora a ustedes les queda calcular las dos derivadas parciales que faltan. ¿Sí? Falta la de x de y, que les tiene que dar lo mismo que la que está acá. Y la segunda derivada parcial respecto a y. ¿Sí? Falta calcular esas dos. ¿Sí? Y ambas se obtienen derivando esta función de acá. Una respecto a x y la otra respecto a y. Profe, la que viene es respecto a X solamente. Claro, ¿Esa? sí. Este símbolo significa derivo primero respecto a y, lo cual ya está hecho ahí. Ah, ya, y esa misma la deriva a X. Claro, a esa la tengo que derivar respecto a x y yo obtengo esto. Sí, Y el resultado de esa después solamente ahí. claro. Entonces aquí lo voy a escribir en verde para que ustedes lo comprueben. No vamos a hacer todos los cálculos, pero aquí les tiene que dar exactamente lo mismo que acá. Es lo mismo. ¿Y la de abajo, como dijo que era? ¿Era la segunda derivada? No, a ver. Respecto a y, claro. Aquí ya está derivada una vez respecto a y, así que vuelvo a derivar respecto a y. No podría con respecto ahí. Queda Entonces me da 6 6x cuadrado. y, ¿cierto? 6x Menos, cuadrado ahí. Menos, menos 4. Menos 4x. claro, No, menos 4. no. Estaba derivando con respecto ahí, sí. Sí, si derivo respecto a y, el 4x es una constante, así que me daría solamente 4x. Sí, sí era. Sí. Ya, pues hasta aquí vamos a quedar por hoy. Espero que lleguen a algún acuerdo con la ayudantía y cualquier consulta pueden consultarnos a mí o al ayudante mediante Teams o algún medio que el foro también está, dejé un foro para que puedan ahí hacer preguntas o compartir datos, etcétera. Ya pues, nos vemos entonces en otra ocasión, el jueves. Nos vemos, profe. Cuídense. Bueno, que esté bien. Sí, profe, nos vemos. Esté bien. Chao, Chaito. profe. Chao, profe, cuídese. Un momentito. Chao, profe. Chao. Profe, ¿tiene un momentito? Ah, sí, Tengo que hablar obvio que una sí, cosita pensé que con no había usted. más dudas, dígame no. Disculpe, soy Felipe Esparza. Me integré hoy recién porque estuve trabajando. Ya, Y terminó mi contrato ahora en marzo. Por eso empecé ahora recién en abril a meterme acá y estoy un poco perdido igual. ya. ¿Sabe? Con todo esto de, aparte que tuve problemas con el internet, para recién incorporarme. Y como vi que dejó una tarea y que ya comenzaron el grupo y todo, quería preguntarle si hay alguna solución o ver cómo lo hago para estudiar para mandar el trabajo pues, pronto. Sí, de momento están las clases en la En el página. Teams, sí. Que me Sí, metí, no podía ingresar a las clases porque no sé qué problema tenía. claro, hay que tratar de descargarlas y verlas con algún reproductor en el computador porque no están con problemas. Esa es la primera opción, y si tiene más dudas también le puedo recomendar capítulos de libro y cosas así, pero con eso basta para hacer la tarea, con lo que vimos en clase. Ya, Y le voy a dar un poco más de tiempo probablemente, tal vez de más tiempo a todos con la tarea, pero para que se pongan al día porque hay varios que se están incorporando un poquito más tarde. ya. Así que no se preocupe. Ya, pues profe, voy a tratar de mandárselo lo más pronto posible. Voy a ver las clases y voy a enviarle todo, ¿verdad? Ya, pues, ningún problema. Muchas gracias. Es para que entienda por cualquier cosa si después, ¿por qué no le mandé la de la tiempo nomás? Ya, Ya, listo, gracias, que esté bien. hasta luego igual. Hasta luego.